Querido compañero don Eduardo, nos sentimos gozosos con su presencia en este lugar y, como le dije antes, no se puede concelebrar si no se debe, porque el altar es patrimonio de todo ministro de la Iglesia, todo servidor. La palabra de Dios no puede ser un cuento más en la liturgia de la Iglesia, una historia más de ayer. La palabra de Dios debe estar siempre de actualidad. Es viva y eficaz, como dice el texto, más tajante que espada de doble filo. Por ese motivo, la palabra de Dios, que es la mesa de la palabra, junto a la mesa de la Eucaristía, es para ir desmenuzando esta palabra y además preguntarnos: ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Hoy hemos escuchado la lectura de la profecía de Amós. Amós, ese gran profeta social y ese gran profeta de Dios. Entonces, aquí vemos toda una realidad. Tenemos que Amasías era un sacerdote de Betel, Betel de la parte del reino del norte, y el rey era Jeroboam II, que tenía como contratado a Amasías para vivir el culto en Betel. Betel era, lo dice el texto, no habla de la casa de Dios. El texto dice: Betel es la casa de Jeroboam, del rey. Y creo aquí vemos, en primer lugar, una realidad tremenda. Amós es el gran profeta, el que habla en nombre de Dios, el que él mismo dice: yo no soy profeta por oficio, porque realmente, antiguamente, había reyes, había gente que pagaba a los profetas, como surgen hoy día en los medios de comunicación, en los WhatsApp, en los YouTube, todo esto, en la movida, salen profetas por todas las esquinas, diciendo: va a pasar esto, y en Gramandal va a pasar esto y lo otro. Señores, no nos dejemos engañar. Tenemos al gran profeta, que era Cristo el Señor, y es Cristo el Señor. Y es además este Cristo quien nombra a sus profetas. Nos dice el texto del libro, creo que es de los Números, capítulo 1, donde Dios dice a María y Aarón, que son hermanos de Moisés, que era Moisés, porque es el gran profeta Moisés del Antiguo Testamento, no le revela las cosas por una inspiración interior divina, sino cara a cara habla con Moisés. Por eso Moisés es el gran profeta del Antiguo Testamento. Y los demás que han venido, pues sí, profetas, porque tienen una gracia, un don especial. Diría San Pablo, yo creo que es en la carta también a los Corintios, no sé qué capítulo, que los carismas no tienen nada que ver con el don de profecía. Y creo que en esta lectura vemos, en primer lugar, la figura de Amós, que habla en nombre de Dios, que denuncia, en primer lugar, a ese sacerdote, a Amasías, porque es un sacerdote pagado por el Jeroboam II, por el rey. Está a sueldo del rey. Y es una denuncia tremenda para mí, para este sacerdote, para esos cardenales que salen en YouTube y esa historia, para todos, a que nuestro ministerio no es en absoluto un oficio pagado por nadie. Y que además la Iglesia no puede estar esclava de nadie, de una fuerza política. En España y en algunos sitios la Iglesia ha estado supeditada al poder político. La Iglesia no puede venderse. Aquí Jeroboam manipulaba a Amasías sacerdote porque era el dueño del templo de Betel.
un templo idolátrico además. Por eso Amós denuncia al pueblo de Amasías y le dice que él es profeta porque le ha llamado el Señor. Y que en cambio el bueno de Amasías es sacerdote, pero sin oficio ni revelación divina. Es un sacerdote pagado a sueldo. Y cuanto más oculte los pecados de Jeroboam II, más paga tiene. La Iglesia no se puede vender a ninguna fuerza política, en absoluto. Ni se puede vender a un privilegio de... No. Ese es el gran dilema hoy de la Iglesia. Nosotros los sacerdotes, los obispos, los cardenales, todos estamos como enfrentados a veces. Y entonces empieza un cardenal a hablar más de este, otro y el otro. Señores, dejemos ser como Amós, profetas, ministros de Dios, del amor revelado en Cristo. Y hagamos además una lucha, pero desde la oración profunda, para todos aquellos que utilizamos nuestro ministerio para un aplauso cómodo, una banda como las Mises y Misos. No, hermanos. El sacerdote tiene que ser el hombre de Dios. Digo sacerdote, el ministro, el pastor de la Iglesia, ungido por el Señor, para anunciar el Evangelio. ¿A cambio de qué? De nada. ¿A cambio de qué? Del martirio, como le pasó al bueno de Amós, que era profeta en nombre de Dios, que le quieren lapidar y le quieren desterrar. Vete a ganarte el sueldo a otro sitio. Y hay un problema grande en este lugar de Garabandal, que surjan muchos Amós, no, muchos Amasías, o personas que vengan a hacer propaganda con fines no correctos de Garabandal, de apariciones. Estamos repletos de videntes o de profetas que salen en esos medios sociales que tenemos. No, hermanos, esto es más serio. Y cuando un hombre de Dios, sea un sacerdote, cualquiera, un obispo que estuvo ayer, cualquiera que viva la fe, y en más vivir la fe desde la gran verdad de la Eucaristía, que es el sacramento que nos une como hermanos. Creo que esto es, esta lectura del libro de Amós, de la profecía de Amós, es muy interesante para ver qué es un gran profeta, qué es un profeta de verdad, y para ver todos estos profetas, diríamos, de la calle que venden y los medios de comunicación dicen barbaridades a veces. No, estos no son profetas y estos no ayudan a nada. Hoy me decía, vio el periódico ayer que salía un reportaje de acuerdo a las nuevas normas del Vaticano sobre las apariciones, todo esto. Ahora, pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Lo que nos tiene que preocupar a nosotros de Garabandal es ser buena gente, buenos cristianos, conversos, testigos de esperanza, testigos de la verdad del Evangelio. Y cuando yo sea como sacerdote testigo de la verdad del Evangelio y mi vida sea a veces un martirio, estoy siendo causa de Garabandal. Y lo primero es, estoy siendo causa de Cristo y de María, nuestra Madre. Yo quisiera hoy invitaros, queridos fieles, en primer lugar, a que no hagáis caso de todos estos profetas que como las piedras van surgiendo, hablando y diciendo, ¿no? El gran profeta, ¿quién es? Jesucristo. Cuando nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ese es el gran profeta. Escuchemos a este Jesús que nos habla. Y también tengamos en cuenta que no podemos vender lo religioso, lo sagrado,
al mejor postor, o hacer de la liturgia una parafernalia solemne, todo esto. No, la liturgia de la Iglesia es tan sencilla. Un mantel, un altar, un mantel y una palabra. Y 2 velas para indicar que no es una comida normal, que es Cristo el Señor, quien se nos da en alimento y que es la palabra de Dios la que nos va brindando el camino de la fe, de la esperanza y del amor. Creo que de esta lectura primera de la profecía de Amós podemos sacar esta conclusión que es muy interesante. No hay espacio también, tiempo para más. Y en segundo lugar, el Evangelio que hemos proclamado. Este episodio del paralítico lo tienen los 4 evangelistas, tal vez contados de diferente manera, pero es lo mismo. Cuando el Señor ve al paralítico. ¿Y por qué el paralítico se cura? Por la fe. Y en estos lugares, Lourdes, Fátima, tal, vamos a comparar a la Virgen. Oye, si me das esto, te hago esto. No, hermanos. Un chantaje que no es propio de un cristiano. Y si me concedes esto, voy andando a Covadonga. Pues vete andando, si te parece, para hacer músculo, pero no utilices a la Virgen. Y creo que lo importante en esta lectura del Evangelio es ver cómo el Señor dice, por la fe, tu fe te ha curado, levántate y anda. Esto es lo bello. Y por ese motivo, los escribas, estarían allí también los fariseos, sin duda, le están criticando. ¿Quién es este para hacer milagros? Solamente Dios puede hacer milagros. Y Él les da una demostración profunda. Cuando Él les dice, no solamente les he dicho que tus pecados están perdonados, para que veáis que actúo en nombre de Dios, de mi Padre, a ti te lo digo, coge la camilla, levántate y anda. No olvidéis, este milagro es también para nosotros. Hoy Jesús nos pide, y cuando venimos a Garabandal, este lugar no es para el folclore y esto, mira qué bonito, ¿no? Venimos para el silencio. Y venimos también para escuchar las palabras de Jesús a través de la Virgen. Tu fe te ha curado. Tu fe te ha salvado. Y tal vez un día podamos escuchar, como hacíamos con aquella niña invidente, recobra la vista. Pero no olvidéis, lo importante es la fe, que tenemos que potenciar y que vivir en todo lugar, pero en estos lugares especiales. No la chabacanería ni el folclore, la seriedad, el silencio. Silencio genera siempre paz. Pues que nosotros hoy le digamos al Señor, perdona nuestros pecados. Queremos escuchar también que nuestra fe sea causa de perdonar pecados. Y que tal vez nuestra fe, ¿por qué no algún día encontremos en la figura de la Virgen, en este lugar o en otro lugar, Meñigori, donde quieran ustedes, encontremos que podamos levantarnos de esa cruz que tanto nos pesa a cada uno en el hombro? A esto venimos aquí. Esto no lo olvidéis. Y para terminar, deciros esto. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los tenemos olvidados también. Han pasado páginas de historia. Son 10 y son verdaderos y enteramente justos y alegran el corazón. Lo que no alegra el corazón es estos falsos profetas, falsos videntes, falsos propagandistas. Eso no alegra el corazón. Alegra el corazón una madre, María, como os he dicho, es el Evangelio vivo de Cristo, y diríamos que es el mandamiento del amor, porque en María se ha reflejado todo el amor de Cristo. De pie.